Hola, buenos días. Hoy día vamos a hablar de la W Murcott, o como les he mencionado en otro video, se llama también Naorcot o a Führer, ¿no? Acá estamos en Arequipa, es 23 de abril del 2024 y como se darán cuenta, esto, esto es un espectáculo acá, ¿no? Yo, como les conté, durante muchos años no me gustaba manejar W Murcott ni tango porque era un problema, era bien complicado donde yo aprendí a llevarla, ¿no? Donde yo aprendí a sembrarla. Acá es otra realidad, sale temprano, va a ser su primera cosecha, son árboles de 3 años, pero se nota que va a agarrar color. Hasta ahorita el cambio de color de un mes atrás que vine ahora es impresionante el cambio de color que hay. Sembrar en condiciones así es muy propicio, ¿no? O sea, deberíamos sembrar más W Murcott, más tango acá en Arequipa. Es una zona ideal para hacerlo, ¿no? Y para sacar buenos rendimientos. Como ya les conté en el anterior video, este campo, según conteo, ha dado 37 toneladas por hectárea. El dueño del campo, por un tema tiene un temor de que la fruta, que sea mucha fruta, todo lo ha descargado un poco, ha sacado calibres los más chicos y ahorita está en alrededor de 32, 33 el conteo, ¿no? 33 toneladas por hectárea. Y como les digo, esto es un espectáculo, ¿no? Las condiciones de clima son bien favorables para el desarrollo, creo, de la variedad acá. Ahorita estamos con una humedad relativa de 66%, pero en el transcurso del día se va a ir poniendo a 55, 50 la humedad relativa. Es un sol esplendoroso, en el día va a llegar a 26 grados y en la noche llega a 12, 13 grados. Entonces hay una diferencia térmica importante de más de 10 grados, que es lo que va a hacer que se logre tomar color. La fruta es muy limpia, ahorita es muy pareja. Los calibres actuales el calibre más chico está en 52, 53 y todavía le queda un mes para cosecha. Nosotros estamos estimando cosechar finales de mayo. Más o menos a finales de mayo estos 53 y ya estamos haciendo una medición de calibres. Como les digo, siempre hay que medir. Con eso uno va dándose cuenta cuál es la tasa de crecimiento y uno va tomando decisiones, ¿no? Ahorita está en 50, el tamaño promedio está en 52, 53. Ahí les voy a poner una curva de calibres acá para que se den cuenta cómo ha ido el desarrollo de la fruta. Y está creciendo a un promedio ahorita de un 1.5 milímetros. Lo ideal es que crezca 2 milímetros a la semana, pero con 1.5 es una buena tasa de crecimiento. Entonces, si es que la más chica está entre 52 y 53 y nos queda un mes, a 1.5 son 6 milímetros más, entonces va a terminar más o menos en 59, 60 milímetros, que esa es una fruta de calibre 1 o 2, que es bueno para el promedio, ¿no? Porque hay fruta más grande aún. En cuanto a plagas, lo que nos ha atacado duro toda la campaña ha sido la araña roja. Acá no hay ácara de tostado, hasta ahora no lo hemos visto, pero sí ha estado atacando la araña roja. Ha sido un verano muy caliente, las medias han estado las temperaturas máximas han estado en 32, 33, hasta 34 grados acá, y eso hace que la reproducción de la arañita sea mucho más rápida, ¿no? A veces ha habido generaciones que en 5 o 6 días han estado, entonces hemos estado ahí combatiendo, ¿no? Hay cierto daño que le ha hecho, pero lo bueno es que la araña ha hecho cierto daño a la fruta, pero cuando cambia el color no se nota, pero igual no puede dejarla, ¿no? El umbral para el control de araña ya haré otro video sobre araña roja, pero el umbral es con 5, con 4. Generalmente, bueno, la teoría dice que con 5 individuos ya se aplica, pero yo generalmente con 4 adultos por fruta ya doy una aplicación. Lo que hemos hecho cuando ha estado en 1 o 2 individuos, hemos estado lavando con jabones potásicos. Hemos encontrado una marca buena, pero bueno,
por mi promesa en el canal, no voy a recomendar marcas específicas, pero sí hay que buscar un buen jabón potásico y no se ha estado controlando. En realidad 2 productos de toda la gama de jabones potásicos que hay han funcionado. Hemos estado aplicando a razón de 8 litros, 8 litros por 2000, después lo hemos bajado a 6 y ha seguido trabajando, y con esos 6 litros hemos estado prácticamente aburriendo a la araña, ¿no? Lavándola, controlándola, y hemos estado haciendo lavados cada 15 o 20 días. No hemos hecho aplicaciones para araña este año en este campo. O sea, hemos estado atrás nomás con las aplicaciones de esto de los lavados. Sí ha habido un poco de daño, si se dan cuenta, algo de daño de pulgón y minador. Si han visto mis videos, por ejemplo acá les voy a dejar el video de minador. Yo no recomiendo en un árbol así, cuando ya está con esta cantidad de fruta y que le salgan 1 o 2 brotes, para mí, yo no lo aplicaría, yo no lo aplico. Pero bueno, acá el dueño del campo es un poco nervioso, y cuando empezó a ver los daños del minador, me dijo que sí quería aplicar, y lo aplicamos. Ha habido algo de daño, pero es algo cosmético, o sea, no se debe aplicar. Pero sí le hemos hecho una aplicación de Cetamiprid para minador. Ahora la queresa está controlada. Hicimos una aplicación temprana de aceite, y eso ha ayudado a bajar el tema de las querezas. Y como les digo, la plaga complicada acá en la zona ha sido la araña roja, o sea, que se está reinfestando y reinfestando, pero y lo hemos controlado con estas aplicaciones de jabón potásico. Entonces, ya les he contado un poco lo de las plagas. Acá lo que está pendiente, justo esta semana hemos terminado de hacer un lavado de fruta otra vez, y vamos a dar una aplicación más de bloqueador solar, y ya con eso va a quedar. Yo creo que con eso ya la campaña queda cerrada, y esperar nada más la cosecha. Los riegos en esta época ya los empezamos a controlar. Hemos estado regando a un ritmo de, primero hemos estado diario en verano, y ahí hemos estado a 2 horas no, 1 hora interdiaria, y ahorita estamos a 50 minutos cada 3 días. La idea es un poco ir bajando la humedad que hay en el suelo para agarrar más brix. Y acá en este campo también propiamente, de ahí les voy a ir mostrando en otro video. Les voy a hacer estamos haciendo unos ensayos con KTS, con nitrato de amonio, y este es un campo que está de testigo, ¿no? O sea, por mi temor y por el temor que tenemos la mayoría de agrónomos de que la W. Murcos no agarra color, en otros valles hemos puesto la meta de explicar nitrógeno máximo hasta febrero. Pero yo creo que ese es un tema simplemente de que no agarra color en la W. Murcos en otros valles por eso, porque no hay temperatura, no hay diferencias térmicas y no hay las condiciones, hay mayor humedad y otros temas, ¿no? Pero en estas zonas yo no tengo temor de aplicar nitrógeno hasta un poco más tarde. Pero el dueño del campo también tiene ese temor que no le cambie su primera cosecha, entonces ha tenido un poco ese temor. Pero estamos haciendo unos ensayos hasta ahora, hasta la semana pasada se ha aplicado nitrato de amonio para darle un poco más de tamaño a la fruta y ver el resultado. Eso también, ya cuando sea la cosecha, un poco dentro de un mes, les hago otro video para que vean que no hay ningún problema. Y la otra prueba es con tiosulfatos. Yo he hecho mucho tiosulfato en las paltas y con eso agarro tamaño. Entonces estoy haciéndole una prueba acá también, porque hicieron una mala mezcla, yo creo, hace un mes, y provocaron unas ciertas quemaduras. Pero es porque el sistema de riego estaba mal calibrado y le metieron todo el tiosulfato en un tanque de 200 litros y aplicaron directo y lo terminaron quemando, me parece, algunas ramas. Pero ahora ya se ha hecho el ensayo bien revisado y vamos a ver los resultados. Hasta ahora lleva 2 semanas de aplicado y la diferencia es mínima entre el testigo y la prueba, pero vamos a mirarlo, ¿no?
Bueno, eso es un poco todo lo que tengo para contarles ahora del estado actual de la W Murcos, bueno, Orcot. Y nada, ya les haré un video el día de la cosecha para que vean cómo terminan los calibres y nada, bueno, en zonas como esta es 100% recomendable aplicar sembrar esta variedad. Gracias, si es que les ha gustado el video, suscríbanse y denle like y hagan sus comentarios.